Bueno. Bueno, todos sabemos que cuando nosotros nacemos en este mundo, todos tenemos responsabilidad dentro de una familia, ¿no? Todos hacemos parte de una familia, ya sea que tengamos solamente a nuestra mamá o tengamos solamente a nuestro padre, como en algunos de nosotros. Sabemos que todos nosotros dentro de nuestra familia tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades, ¿sí? Cuando éramos niños, pues muchas veces se nos decía que debíamos lavar la loza, o los sábados nos tocaba hacer aseo con la mamá, ¿no? ¿Cuántos de nosotros recordamos que no nos gustaba eso, ¿no? Que nos gustaba más sentarnos en el televisor, nos gustaba más ponernos a ver, no sé, en mi caso, por ejemplo, me gustaba ver mucho los Power Rangers cuando estaba niño, ¿sí? Y yo era feliz viendo eso, ¿no? Y cuando mi mamá me llamaba a barrer, a trapear, para mí era un tedio, ¿no? Pero sabía que era una responsabilidad mía por ser su hijo, ¿no? Asimismo, todos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades, ¿sí? Todos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo gozamos de unas ciertas bendiciones, pero también gozamos de unas responsabilidades. Y en el día de hoy, el cristianismo moderno hace mucho énfasis en las bendiciones, ¿no? Todo el mundo habla de bendiciones, que si tú eres hijo de Dios, tú recibes tal cosa, que si tú eres hijo del rey, tú recibes tal otra. Pero se habla muy poco acerca de la responsabilidad del creyente. Y es muy poco lo que se habla hoy en día de qué la Escritura enseña al creyente, cuáles son sus deberes para con el Señor y para con sus hermanos, ¿sí? Sabemos también que hace como 15 días habíamos hablado una enseñanza acerca de 2 de Pedro, y 2 de Pedro 5:11 nos hablaba acerca de las virtudes que el cristiano debe añadir a su fe, ¿no? Sabemos que la fe nos es dada, y la fe es el cimiento en el cual nosotros empezamos a edificar toda nuestra vida cristiana, comenzamos a colocar todos aquellos frutos que Dios nos manda a nosotros a esforzarnos. Pero también sabemos que muchas veces durante el proceso de nuestra vida cristiana, y esto lo he meditado más en estas últimas semanas, que hemos dado estos temas de la santificación, vemos que la vida cristiana es de muchos altibajos, ¿no? La vida cristiana es de mucho esfuerzo, es de mucha perseverancia, es de mucho luchar, ¿no? Y Dios, sabiendo que nosotros pasamos por tantas luchas, que pasamos por tantos altibajos, Dios nos ha a nosotros dado todos los medios para poder ser santos. Dios nos ha equipado y Dios nos ha entregado todos los medios de la gracia para poder ser santificados, ¿sí? Algunas personas también piensan, por ejemplo, y ese es el común de muchas personas, y es que creen que ellos pueden ser creyentes sin una iglesia local, ¿sí? Ellos creen que puedo ser creyente en mi casa leyendo la Biblia yo solo. Ustedes conocen un caso, yo les había comentado, ¿no? De un joven que asistió a la iglesia donde yo iba, y él, por el tropiezo de todo lo que ha ocurrido allá, él decidió no ir a ningún otro lado, ¿sí? Y él comenzó a justificarse diciendo que cualquier persona que coja una Biblia en su casa y empiece a enseñar es pastor, ¿sí? Así, sin leer lo que la Escritura dice. Entonces hay un auge hoy en día en pensar que los creyentes pueden llevar su vida de fe sin necesidad de nadie, pero aún la iglesia es un medio de gracia que Dios ha estipulado para que los creyentes crezcan, ¿sí? y maduren a la estatura de Cristo. Esta cuestión de creerse un creyente lejos de la iglesia local, lejos de ser una actitud de humildad, es una actitud de arrogancia y de falsa humildad, ¿sí? Una persona que dice que puede ser creyente lejos de la iglesia de Cristo simplemente está mostrando una actitud de arrogancia, ¿sí? Cree que solo puede hacer las cosas, ¿sí? El libro de los Hechos nos muestra una serie de patrones que la iglesia primitiva tenía acerca de la iglesia, ¿no? Y ahí en Hechos 2:42 se nos dice, y hay tres cosas ahí que la Biblia nos habla acerca de cuál era la vida que llevaban los creyentes en la iglesia primitiva. Dice ahí Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 cosas que nosotros vemos acá, y no va a ser un sermón, es simplemente la introducción. Lo que la Escritura nos habla, cuál es el patrón de la iglesia primitiva: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, o sea, ellos observaban los sacramentos, y en las oraciones, ¿sí? Son 4 cosas que ellos tenían. Pero en este estudio solamente nos vamos a enfocar en 2. Vamos a hablar acerca de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, ¿sí? ¿Qué tiene que ver y cuál es la importancia de la perseverancia en la doctrina y en la comunión unos con otros? La iglesia primitiva tenía algo muy claro, y era que la base de su crecimiento era la doctrina apostólica, ¿sí? Ahí en Efesios 2:20 Pablo nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, ¿sí? Todo creyente verdadero tiene que entender y saber y considerar que la doctrina apostólica es el fundamento,
¿sí? Acuérdense que aquí cuando se habla de apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, el orden nos muestra que habían profetas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que Dios utilizó para edificar su iglesia. Y está la tradición apostólica, que fue lo que los apóstoles nos transmitieron a través de la Escritura, ¿no? Entonces es la guía por la cual nosotros conocemos y sabemos la voluntad de Dios, y también sabemos qué debemos creer y cómo debemos conducirnos, ¿sí? Por eso Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo 3:15: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, uno, en la casa de Dios, que la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, ¿sí? Siempre los apóstoles nos han dado a través de las Escrituras el patrón de cómo nosotros debemos comportarnos en la iglesia, cuál debe ser nuestra conducta. También dice primera de Pedro 2:5: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cuál es el propósito de ser edificados? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces sabemos que toda la doctrina apostólica apunta hacia ¿qué? A la edificación, ¿sí? La iglesia primitiva tenía esto claro, ¿sí? ¿Y a qué nos lleva a nosotros esta edificación? A cada día ser más santos. La Escritura nos habla de la forma y el medio de cómo ser santos. Ahora, ¿qué es ser santo? ¿No? Y yo, cuando estaba estudiando esto, me metí en un foro y hice una pregunta. Para la mayoría de los cristianos, ¿qué es la santidad? Entonces algunas personas me dieron unas respuestas, ¿no? que algunas me causaron pues asombro, otras ya las sabía, ¿no? Algunos piensan que la santidad es pasar horas y horas y horas de oración, semanas de ayuno, y solo limitarse a una lectura superficial de las Escrituras, ¿sí? Para algunos eso es la santidad. Unos creen que pasar horas y horas orando y mucho ayuno, ¿sí? Estar flacos, es mucha santidad. Otros creen que la santidad es únicamente guardarse en la contaminación sexual y aislarse del mundo cotidiano. Si yo me visto de cierta forma y el buzo por dentro, y si yo no boto la televisión a la basura, eso yo soy muy santo, ¿sí? Eso es otro concepto que la gente tiene de santidad, ¿no? O otros piensan que es llevar un régimen riguroso de comida. Si yo como ciertos alimentos y no como otros, yo soy santo, ¿sí? Y el concepto que más me llamó la atención, ¿no? que es el concepto carismático de la santidad. Algunos piensan que la santidad es algo sin esfuerzo, es algo místico y mágico, ¿sí? Y solamente se obtiene a través de ¿qué? De la visión del pastor, o porque el pastor me pasa a mí la unción, entonces yo soy santo, ¿sí? Porque ciertas personas ungidas tienen la santidad, entonces ellos se la pasan a los demás y sin ningún esfuerzo yo soy santo, ¿sí? Piensan que la santidad depende más de experiencias que de verdad una vida de sacrificio y de lucha, ¿sí? Ese es el concepto carismático, que es el que vemos hoy, ¿sí? Piensan que si yo mantengo luchando con demonios y mantengo peleando y haciendo todas estas guerras espirituales que están lejos de la Biblia, vamos a ser muy santos. Pero no es la que la Escritura nos enseña, ¿sí? Miren lo que dice Filipenses 2:12: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Romanos 2, del 6 al 7: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, ¿sí? Otro texto, Hebreos 12:1: por tanto, puesto que tenemos en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En estos tres textos nosotros vemos del Nuevo Testamento que la santidad tiene que ver con obras, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con correr, tiene que ver con obediencia, ¿sí? Entonces vemos que la santidad requiere esfuerzo, ¿no? No es algo automático ni místico. Y me gusta esta cita de Ryle. Voy a leer esta cita de J.C. Ryle, muy bueno. Dice: admito libremente que cuesta poco ser un cristiano exteriormente. Un hombre solo tiene que asistir a un lugar de culto 2 veces al domingo y ser tolerablemente moral durante la semana, y ha ido tan lejos como miles alrededor suyo, irá tan lejos como nunca más alguien va en su profesión de religión. Todo eso es una obra barata y fácil, implica no autonegación o sacrificio personal. Si este es el cristianismo salvífico que nos llevará al cielo cuando muramos, tenemos que modificar la descripción de la forma de vida y escribir en la Biblia: ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva al cielo. Entonces Ray dice acá que el cristianismo superficial es fácil de llevar. Cualquier persona puede ser cristiano simplemente de una forma superficial, ¿sí? Tener una profesión de fe, asistiendo ciertos días a un culto, ¿sí? Y diciendo de boca que es cristiano. Pero la santificación lleva mucho más allá. Dice Ray después, más adelante:
pero te cuesta algo de lo que un verdadero cristiano es. De acuerdo con el estándar de la Biblia, hay enemigos que hay que superar, hay batallas que librar, hay sacrificios que hay que realizar, hay un Egipto que debe ser abandonado, un desierto que debe ser pasado a través de un cruce de pasajeros, una carrera que correr. La conversión no es poner a un hombre en un sillón y llevarlo fácilmente al cielo. Es el comienzo de un poderoso conflicto en el que cuesta mucho ganar la victoria. Surge aquí la importancia indescriptible de contar el costo. ¿Sí? Vemos que aquí la conversión, como Ray nos dice, es una carrera que correr, es una lucha que tener, es un Egipto que dejar y son batallas que librar. ¿Sí? La santificación no es algo fácil. La santificación requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, la tarea de la santificación descansa en el esfuerzo y la responsabilidad de cada creyente. Yo no puedo ser santo por otro hermano. ¿Sí? Yo no puedo dejar de hacer ciertas prácticas pecaminosas por otro hermano. Yo no puedo hacer en sí cosas por otro hermano. ¿Sí? Entonces, vemos que es una responsabilidad de cada persona. ¿Sí? Y sabemos también que no estamos solos. Sabemos que todos los creyentes tenemos luchas en común. ¿Sí? Todos luchamos con el mismo mundo, el mismo diablo y la misma carne. ¿Sí? Y eso es de gran consuelo también para nosotros. Entonces, viendo ya este panorama así de la santificación, hoy vamos a ver 3 puntos en los cuales la Biblia nos habla que hay una responsabilidad de nosotros con los hermanos, ¿sí? Que son los medios establecidos para nuestra santificación. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, vamos a ver la exhortación mutua, que es una responsabilidad del creyente, debemos exhortarnos mutuamente. Segundo punto, oración mutua. La Biblia nos habla que nosotros debemos orar mutuamente unos por otros. Y tercer punto, aunque son muchos más, yo tomé estos 3, la enseñanza mutua. ¿Cómo los creyentes debemos enseñarnos unos a otros? ¿Sí? Vamos a abarcar estos 3 puntos en estos 40 minutos que me quedan. Y vamos a hablar acerca de qué se trata esto, ¿no? Y cómo afecta esto en la santificación de cada creyente. Y vamos a hablar primero de la exhortación mutua. Y el texto que yo voy a tomar es Hebreos 10, 24 y 25. Dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sí? Ahora, como ustedes saben, la predicación temática bien hecha cuesta mucho más que una predicación expositiva sola, de un solo pasaje. Porque cuando yo voy a hacer una predicación temática, tengo que tomar esos 3 pasajes y explicarlo en su contexto. ¿Sí? Entonces toma mucho más tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de aquí qué pasa con los hebreos. ¿Sí? Al escritor de Hebreos. Los creyentes hebreos pasaban por un tiempo de persecución tremendo. ¿Sí? En el tiempo que el escritor de Hebreos les hace esta carta, el ánimo de ellos estaba decayendo. Porque ellos pensaban que ser cristiano era como el cristianismo de hoy. Yo soy cristiano y todos los problemas se acaban. Y todas las persecuciones no van a haber. Y el sufrimiento se borra. ¿Sí? Pero ellos estaban tan desanimados a tal punto que ellos estaban dejando de congregarse. ¿Sí? Algunos de ellos ya veían la congregación como algo tedioso, algunos estaban descuidando su profesión de fe y estaban dejando de congregarse, ¿sí? Estaban dejando de asistir a las reuniones. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que hay que notar acá. El autor de Hebreos hace una conexión entre el congregarse y el perseverar en la fe. Una persona que ha dejado de perseverar en la fe es una persona que deja de congregarse, es una persona que deja de buscar al Señor y deja de buscar el compañerismo con otros creyentes. Entonces, cuando una persona deja de congregarse, deja de buscar el compañerismo y la comunión, es un síntoma de un alejamiento voluntario del Señor. ¿Sí? Ahora, todos nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, porque nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Sí? Y el congregarse hace que nosotros seamos fortalecidos. ¿Sí? Nosotros vemos aquí en el capítulo 10 de Hebreos que hay 3 exhortaciones que se le hacen a los hebreos, y esta que yo acabo de mencionar es la tercera exhortación. ¿Sí? Es la última admonición del escritor de Hebreos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 3 exhortaciones? Una es que nosotros, Cristo al morir por nosotros, tenemos vía libre para acercarnos a Él. ¿Sí? Entonces Él les insta que se acerquen a Dios, ¿sí? En plena certeza de fe, les dice más adelante en los versículos anteriores. Una segunda admonición es que ellos deben permanecer firmes en su fe sin vacilar, porque ya tienen un sumo sacerdote que es inconmovible, ellos también deben permanecer firmes. Y esta última, que es estimularnos al amor y no dejarnos de congregar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven que personas dejan de congregarse, es porque hay algo en ellos que han dejado al Señor. ¿Sí? Ahora, ahí el escritor de Hebreos también él motiva a sus audiencia a que ellos accedan al Padre, ¿sí? A través de Cristo,
porque Cristo ya ha cumplido toda la ley. Ustedes saben, el libro de Hebreos muestra el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Okay? Nos muestra cómo el antiguo pacto, los sacrificios eran temporales y el sacrificio de Cristo es eterno. Entonces, nosotros, los creyentes, teniendo un entendimiento claro acerca de Cristo y de su obra, Él dice que nosotros debemos animarnos unos a otros y debemos cultivar la unidad entre unos y otros. ¿Sí? Todos los creyentes tenemos algo en común, como ya lo he dicho antes: Satanás, la carne y el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con Satanás? ¿Por qué nosotros luchamos con Satanás? Viéndolo desde un punto de vista de toda la iglesia. Satanás busca y quiere quiere que los hermanos se levanten uno contra otro. Esa es la lucha del creyente con Satanás de una forma corporativa. Satanás siempre ha querido traer división dentro de la iglesia. Sabemos que la Biblia habla que Satanás tentó al Señor, ¿sí? Y Satanás no se ha quedado quieto. Dios le ha permitido a Satanás que también se levante contra la iglesia. Entonces, uno de los signos que nosotros vemos más en la iglesia cuando el diablo está dentro de ella es que los hermanos comienzan a ver los errores unos de otros, comienzan a ver los defectos y los errores de los demás sin ver sus virtudes, ¿sí? Y eso es una gran muestra de que Satanás ha entrado en el corazón de algunos hermanos, ¿sí? El mundo, ¿cómo ataca a los creyentes? El mundo quiere hacernos ver a nosotros que perdemos tiempo estando aquí, ¿sí? La gente de las fiestas nos ve acá y dicen: pero ustedes están perdiendo el tiempo acá, ustedes deberían estar aquí tomando trago con nosotros y pasándole lo más de chévere, ¿sí? Así el mundo nos hace ver a nosotros, y es como el mundo nos ataca también como iglesia, ¿sí? Y que el mundo es fantástico, ¿no? Y la carne, por otro lado, nos hace ver a nosotros y nos ataca. ¿En qué forma? La carne es perezosa, ¿sí? La carne nos quiere que nosotros no nos esforcemos en la gracia, quiere que seamos fríos e indiferentes frente a los deberes del cristiano, ¿sí? Es por eso estos tres ataques que Dios nos ha dado la responsabilidad de exhortarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos siendo descuidados en uno de estos medios de gracia, ¿no? Y nuestros corazones se vuelven duros, insensibles a todas las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Bueno, mire lo que dice Filipenses 2:4 acerca de animarnos mutuamente, ¿no? Dice: no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuál es la motivación de yo exhortar a mi hermano? ¿Cuál es el fundamento por el cual yo exhorto y animo a los demás? Que yo no estoy buscando mi propio interés, sino siempre estoy buscando el interés de los demás. Todos en Dios tenemos una meta en común, tenemos luchas en común, ¿sí? Y estamos corriendo la misma carrera, por eso tenemos que exhortarnos unos a otros para no desmayar y para no dejar nuestra profesión de fe. Ahora, hay un ejemplo en la Escritura muy claro. Vamos a ir a Marcos 14, 32, 33. Vemos que Cristo mismo tuvo que exhortar a sus discípulos, ¿sí? Y está la famosa escena de cuando Jesús va a Getsemaní. Dice: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, ¿sí? Todo este cuadro, todo el capítulo 14, desde aquí en adelante, nos muestra la lucha de Cristo en la oración. Y Él le pidió algo muy sencillo a sus discípulos. ¿Cuál era? Que simplemente se estuvieran ahí orando y cuidando al Señor mientras Él iba y oraba, ¿sí? Él exhortaba a los discípulos porque, entonces, ¿qué pasaba? El relato nos dice que Jesús volvió 3 veces y las 3 veces los encontró durmiendo, ¿sí? ¿Y qué pasó al final? Jesús exhorta a los discípulos porque estaban durmiendo mientras Él oraba. ¿Qué pasó con los creyentes acá? Jesús les había dado una orden a ellos. No era una simple sugerencia: bueno, si ustedes quieren, pues espérenme aquí y yo ya regreso. No, Jesús les dijo a ellos: velad y orad, ¿sí? Velad y orad. Ellos habían recibido un mandamiento del Señor. Pero ¿qué pasaba? Los discípulos fueron egoístas con el Señor. Ellos fueron egoístas frente a la necesidad de Cristo y simplemente se interesaron por ellos mismos, ¿sí? Ahora, ¿qué discípulos eran estos? Estos no eran cualquier discípulos. Mire, era Pedro, Jacobo y Juan. Eran los discípulos más cercanos a Cristo, ¿sí? No eran cualquier persona. Y ellos mismos, que lo habían confesado como Cristo, que habían dicho que Él era el Mesías, decían que Él era, mejor dicho, como Pedro le había confesado al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estos mismos creyentes que habían confesado a Cristo de una forma tan valiente, ahora se estaban quedando dormidos ahí, sin importarles nada más que su propio bienestar y sin importarles lo que el Señor les había dicho, ¿sí? Ahora, el Señor no les había pedido nada del otro mundo, ¿sí? Era simplemente esperar unas horas mientras Él oraba. Ahora, yo les pregunto, y yo me pregunto a mí mismo: ¿cuántas veces se nos han dicho tantas cosas en la Escritura?
cuántos mandamientos hay en la Biblia, y nosotros somos tan indiferentes a veces a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos confesado a Cristo con valentía y hemos dicho tantas cosas del Señor, pero somos indiferentes. Entonces, usted se puede imaginar la decepción que Jesús sintió cuando vino 3 veces y los vio durmiendo 3 veces. ¿Sí? Hay que recordar que Jesús era un hombre también, y él también sufría decepciones, ¿sí? Y él encontraba a sus discípulos más favorecidos profundamente dormidos. Habían pasado ellos 3 años con él, en su comunión íntima con él, y sin embargo el amor de ellos no era suficiente para soportar unas horas ahí por el Señor, ¿sí? Simplemente para ellos. ¿Por qué? Porque simplemente estaban buscando lo suyo. Y aun cuando más, cuando en el versículo 50 se nos dice, y los discípulos y todos lo abandonaron y huyeron, ¿sí? Y después de eso Pedro llegó y lo negó 3 veces, ¿sí? Como nosotros vemos acá que los creyentes, aún sin importar a veces qué tan cercanos somos al Señor, aún fallamos en eso. Aún el pecado remanente de nosotros hace que seamos fríos e indiferentes, ¿sí? Ahora, cuando nosotros cometemos estos pecados, no solamente entristecemos al Espíritu Santo, sino afligimos el corazón de Cristo, ¿sí? Cuando pasamos por alto lo que Jesús nos ha dicho con tanto esmero, lo que Jesús nos ha dicho con tanto amor, ¿no? Entonces, es por eso que Cristo nos ha provisto a nosotros de todo lo que necesitamos para ser santos, ¿sí? Tenemos todo lo necesario, tenemos todo para poder vivir una vida en santidad, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo la comunión con los hermanos nos fortalece en nuestra comunión con Cristo. Lo voy a citar de nuevo a Ray. Dice: los cristianos deben tener una tierna consideración y preocupación por los demás. Deben considerar lo que cariñosamente son sus necesidades, debilidades y tentaciones. Deben hacerlo no para reprocharse en unos a otros, ni para provocarse unos a otros a la ira, sino al amor y a las buenas obras, llamándose a sí mismos unos a otros a amar a Dios y a Cristo, a amar el deber y la santidad más, a amar a los hermanos en Cristo más, y hacer todos los buenos oficios del afecto cristiano, tanto a los cuerpos como a las almas del uno a otro. ¿Cuál es el fundamento del amor entre los creyentes? Animamos un hermano al otro a amar a Cristo, porque sabemos que todos tenemos necesidades, sabemos que todos tenemos tentaciones, todos tenemos debilidades, pero el conocimiento de estas debilidades no nos lleva a nosotros a acusar al hermano o aprovecharse de eso para hacerle daño, sino que es al revés. Conocemos todas estas debilidades y tentaciones para orar por él, para ayudarle y para exhortarle, ¿no? Hago una última cita de Ray. Dice: exhortar a los otros debe ser es el motivo para exhortarse tanto a los demás como a mí mismo, para advertir a los demás y para advertirme a mí mismo acerca del pecado, del peligro de la reincidencia, ponernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros cristianos en la mente de nuestro deber, de nuestros fracasos y nuestras corrupciones, para velar uno por otro y ser celosos nosotros mismos, unos con otros, con el celo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de exhortarnos unos a otros? Que ninguno de nosotros se quede en la carrera que estamos corriendo, ¿sí? Porque sabemos que hay muchos pecados, hay muchas debilidades en nosotros, y necesitamos de esa exhortación, necesitamos a veces de ese servicio de unos a otros para poder continuar en la carrera. Y cuánto más aún que vemos que el Señor lo hizo con sus discípulos y los reprendió. Vamos a pasar a nuestro segundo punto y vamos a ver ahora cómo la oración es importante, ¿sí? Para esto voy a usar el texto de Santiago 5:16. Dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, el cristiano recibe su fuerza ¿de dónde? De la oración. Cuando el cristiano abandona la oración privada, sus fuerzas disminuyen, ¿sí? Deja de tener apetito espiritual, deja de amar las cosas celestiales. La oración es fundamental en la vida del creyente, es lo que lo mantiene comunicado con el Padre, porque es de él quien recibe la fuerza para la lucha, ¿sí? En la mitología griega hay un personaje que se llama Anteo, ¿sí? Y este Anteo era un ser que desafiaba y asesinaba a todo el que se le atravesaba, ¿sí? El que pasaba por sus dominios, ¿sí? Y este Anteo, este ser mitológico, había hecho un voto a Zeus, a Poseidón, de construirle un templo hecho de puros cráneos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Este ser, en todas sus peleas, siempre vencía a todo el mundo. Porque ¿qué pasaba? Porque la madre de Anteo era Gea, que era la diosa de la tierra, y cada vez que Anteo tocaba el suelo, Gea le daba más poder a él, ¿sí? Entonces resulta que en una de esas batallas de Anteo se enfrentó a Hércules, ¿no? Y Hércules lo derribó 3 veces en la tierra, y Hércules no se explicaba cómo este hombre cada vez era más fuerte y cada vez más lo tiraba al suelo.
Lo que no sabía era que su madre le reanimaba sus fuerzas cada vez que él caía al suelo. Entonces Hércules, al darse cuenta de eso, lo levantó del suelo y lo asfixió, lo tomó el cuello y lo levantó, y de esa forma lo mató. ¿Sí? Entonces así mismo pasa con el creyente. Si el creyente deja de estar unido al Señor, deja de estar unido a Dios por medio de la oración, que es donde recibe su poder, el creyente va a debilitarse cada vez más. ¿Sí? En este pasaje Santiago nos habla de 3 cosas que la oración que nos manda en la Escritura acerca de la oración. Primero es que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Segundo, debemos orar unos por otros. Y lo tercero es que nosotros vamos a ser sanados si hacemos eso. Entonces lo primero que nosotros consideramos acá es que debemos confesar nuestros pecados. Toda la mayoría de las personas se imagina que este pasaje sustenta esa práctica de la iglesia de Roma de confesar pecados a un sacerdote. La mayoría de gente piensa eso y toma este pasaje para malinterpretarlo y para torcerlo. Pero Santiago lo que nos está diciendo acá en este contexto es que muchos de los hermanos a los que fue escrita esta carta eran hermanos que tenían problemas con la lengua, eran hermanos que tenían problemas de murmuración unos con otros. Por eso Santiago les habla a ellos en esta carta acerca del poder de la lengua, el poder de la murmuración, y muchos de esos hermanos se habían herido unos a otros por murmuración, ¿sí? Y tenían ese problema de que hablaban mal unos de otros. Entonces Santiago lo que se refiere acá con confesar unos a otros era que los hermanos que habían hablado unos de otros mal debían pedir perdón de sus ofensas, ¿sí? Ellos debían ir con el hermano afectado y hablar y pedir perdón. No solo confesar a Dios, como muchos dicen, no, es que yo confieso a Dios todos mis pecados, yo a ningún hombre le hablo nada. Bueno, eso no es una práctica bíblica. La Biblia nos habla aquí que debemos confesar nuestros pecados, pero no es lo que alguna vez hicimos en la iglesia de Rock, ¿sí? Cuando estábamos en el famoso ministerio de guerra espiritual, ¿sí? Que supuestamente tenemos que decir todos nuestros pecados delante de todas las personas, pero eso no es lo que Santiago está diciendo acá, sino que Santiago se refiere aquí en este texto, es que tanto así como confesamos nuestros pecados a Dios, debemos confesar nuestro pecado con el hermano al que hemos afectado, ¿sí? Debemos ir a donde él y hablar con él y luego orar con él, ¿sí? Es una marca de orgullo y de arrogancia no ir y pedir perdón al afectado, ¿sí? Es responsabilidad del creyente el confesar su pecado con el hermano afectado y arreglar las relaciones con él, ¿sí? Nosotros sabemos que en la Escritura hay muchas referencias. Por ejemplo, Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones, ¿sí? Y mire el texto como dice: si tenéis algo contra alguien, ¿sí? No es que yo he sido afectado, sino yo he afectado a algo. Entonces, ese es el primer punto. Debemos confesar nuestros pecados a los hermanos. Segundo, debemos orar unos por otros. Y eso es una muestra del verdadero amor por el hermano, ¿sí? No es orar como un formalismo, ¿no? Bueno, vamos a orar aquí por los hermanos de California. Sí, Señor, te pedimos por los hermanos, amén. ¿Sí? No, aquí Santiago no está hablando de un formalismo. Porque en el texto, ahí en la segunda parte del versículo dice la oración eficaz del justo. Ahí la palabra eficaz habla de tener vigor, de tener energía en la hora de orar. Y más adelante en el texto, en este mismo texto, más adelante, Santiago cita a Elías. Y él dice que Elías oró fervientemente y Dios escuchó sus oraciones y llovió y dejó de llover por 3 años. Y él volvió a orar y llovió 3 años. Entonces, Santiago le está mostrando aquí a sus lectores que la oración de Elías fue muy poderosa porque fue una oración que fue sincera y fue una oración enérgica, ¿sí? Entonces aquí se nos habla de que hay gran poder cuando nosotros oramos, cuando recién hemos restaurado nuestra relación con nuestros hermanos. Una oración más sincera cuando uno ora con quien se ha restaurado, ¿sí? Es una oración ferviente la que Santiago se refiere aquí. En contraste con el capítulo 1, verso 6 del mismo Santiago, ¿sí? Ustedes han leído que dice ahí en Santiago 1:6, que dice que el que ore, pero dude por lo que pide, es como las olas del mar. Santiago está aquí dándonos una idea contraria. Santiago está mostrando que la oración ferviente es lo contrario a la oración que es con duda, ¿sí? Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Muchas otras veces también es necesario que cuando un hermano peca contra toda la iglesia en general, él debe confesar su pecado delante de la iglesia. Pero es cuando ha pecado contra la iglesia y pedir perdón públicamente. Y el tercer punto de este texto es que seremos sanados. La Escritura aquí nos asegura que vamos a ser sanados. Aunque Santiago no especifica aquí qué clase de sanidad es la que se habla, si es espiritual o es física. De todas maneras, la oración siempre tiene un beneficio de cualquier índole, ¿sí? Aquí nos habla que la oración nos puede sanar, ¿sí? Dice aquí un comentarista: el pasaje arroja luz sobre el trato de Dios con la iglesia.
primitiva, cuyas oraciones no fueron agradables a Él. Este texto habla de las personas que pecan contra el Señor a la luz del contexto del libro, especialmente aquellos que pecan con su lengua. Si los miembros de la iglesia tomaran hoy este pasaje en serio, produciría serios resultados significativos, tal como lo hizo en la oración de Elías. Cuando los cristianos reconocen actitudes pecaminosas y comportamiento ilícito y se vuelven al Señor, el resultado es el perdón y la restauración. Eso es lo que está dando aquí Santiago. Que cuando el hermano va y pide perdón y es restaurado, es sanado, ¿sí? No necesariamente físicamente, pero sí espiritualmente, ¿sí? Entonces, ahí se nos ve a nosotros, se nos da a nosotros unas directrices de qué tan importante es orar unos por otros y pedir perdón unos a otros. Como dice Spurgeon, hay una cita: nadie puede hacerme un favor más grande que el orar por mí. Y es supremamente importante. Ahora, ¿qué es también importante? Y entramos a nuestro último punto. ¿Qué también es tan importante para nosotros en la Escritura? Otra responsabilidad del creyente. Ya vimos la responsabilidad de exhortarnos unos a otros en el contexto de congregarse y de perseverar en el Señor. Vimos también la oración mutua, cómo es importante también orar unos por otros, ¿sí? Ahora vamos a entrar a la enseñanza mutua. ¿Por qué es importante enseñarnos unos a otros? Y aquí yo utilicé el texto de Colosenses 3:16. Dice, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Lo primero que nosotros notamos acá es que hay una directriz de Pablo para los creyentes en este pasaje, para ustedes y para mí. Dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el mandamiento de Dios acá? La palabra de Dios debe habitar en nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere aquí habitar? ¿Sí? Habitar se refiere acá a que la palabra debe influenciarme para hacer lo bueno, ¿sí? A tal punto de que yo en todas las áreas de mi vida yo me dirijo por la sabiduría que yo tengo por medio de la palabra de Dios. A eso se refiere aquí habitar, ¿sí? No habitar de que yo estoy muy lleno de teología sistemática, que me sé toda la doctrina, que me la conozco toda, me sé todos los puntos de la gracia. No, eso no es la sabiduría que habla Pablo aquí. A lo que Pablo se está refiriendo es que este conocimiento debe ser manifestado en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Que produzca un efecto en cada área, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce ese efecto de la escritura de los creyentes? Bueno, para eso hay que meditarla, para eso debo ver qué es la regla y mi guía de mi vida, ¿no? La escritura debe ser la base de nuestra enseñanza, de nuestra sabiduría, de nuestra amonestación y aún, dice aquí Pablo en este contexto, de lo que cantamos. Por eso es tan importante que lo que cantamos refleja lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Ahora, es muy fácil, y ojo porque nosotros caemos mucho en esto, es muy fácil nosotros escuchar la palabra de Dios en un sentido general. Fácil. Yo escucho un sermón y me parece muy bueno, pero ¿cuántas veces nosotros tomamos ese sermón como un principio de vida espiritual para mí? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces yo tomo la aplicación de ese texto y lo aplico realmente a mi vida? ¿Sí? Ahí es donde nosotros vemos que Satanás muchas veces impide al creyente, entorpece al creyente, lo desvía con pequeñeces o con pensamientos. Mientras está escuchando la palabra de Dios piensa en otras cosas. Eso muchas veces es Satanás, que no quiere que los creyentes en ellos abunde la palabra de Dios. Y aquí dice Warren Wiersbe: muchas personas salvadas no pueden decir con toda sinceridad que la palabra de Dios habita en sus corazones, porque no tienen tiempo para leer, estudiar y memorizarla, ¿sí? Por eso es tan importante la enseñanza mutua. Para yo poder enseñar a los demás, yo debo meditar en la palabra, memorizarla y estudiarla sobre todo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí Pablo con palabra de Cristo? En un sentido general, está hablando de ¿qué? Del Evangelio, porque todo desde el capítulo 1 hasta el 3, Pablo está hablando de la preeminencia de Cristo en Colosenses, está hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia, está hablando de que Cristo es el primogénito de toda creación, entonces está hablando del Evangelio, ¿sí? Está hablando también de los ambos testamentos, aunque en este momento la palabra de Dios aquí se está hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque aquí ellos no sabían que todavía estaban escribiendo la palabra de Dios. Ahora, dice aquí Thomas Manton, hoy cité mucho porque vi muchas fuentes muy buenas, dice que el conocimiento de la Escritura es la estrella polar que brilla en el firmamento espiritual, que apunta a Cristo, y sin embargo, muchas veces la carne humana no prefiere poner esta sabiduría en práctica, ¿sí? Dice aquí Thomas Manton que el conocimiento de la palabra de Dios es el pozo de vida, pero sin embargo muchos prefieren las cisternas rotas, ¿sí? Si conocen ese pasaje de Isaías, ¿no? Que el pueblo, en vez de ir a la fuente del agua viva, dice: me han despreciado a mi fuente de agua viva,
y han preferido las cisternas rotas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios, esa importancia. Ahora, ¿qué significa morar? ¿Qué significa que la palabra de Dios haga morada en mí? Y aquí hay algo que me gustó mucho, y es que esto muestra un contraste entre una vida estable y una vida pasajera. ¿Sí? Los rabinos, por ejemplo, enseñaban en el tiempo del Señor que el que habita en una casa es el dueño de la casa, no es el invitado. Por ejemplo, si yo invito, por ejemplo, nosotros que somos invitados acá a esta casa, nosotros no somos los que mandamos en esta casa, sino los dueños de la casa. Entonces, a eso se refiere con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios habita en mí, hace morada en mí, vive en mí, ella es la que maneja mi vida, no yo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere aquí con morar también, que la palabra de Dios debe llegar a tal punto en que debe conducir todos los asuntos de nuestra vida, ¿no? Dice acá también Thomas Manton que la palabra de Dios debe hacer morada en nosotros, así como en el templo de Salomón llegó el Shekinah, cuando Salomón dedicó el templo de Jehová, que se han leído ese pasaje, ¿no? Que todo el templo se llenó de una nube, ¿sí? Ese era el Shekinah que vino a habitar. Así mismo es el conocimiento de la palabra de Dios en el creyente. Ahora, la palabra de Dios no solamente es para iluminar, para conocer y para conocer mucho, sino que debe estar tan profundamente metida en nuestro corazón, como dice en el Salmo: voy a escribir mi ley dice el Señor en Jeremías, escribiré mi ley en su mente, ¿sí? Cuando Dios habla aquí, está hablando del pacto que le iba a hacer con Israel, con el nuevo Israel, y que iba a poner la ley en sus corazones y en sus mentes. O sea que la palabra de Dios iba a habitar en ellos mismos, ¿sí? Ahora, aquí hay un consejo que nos da, lo que yo estaba leyendo, de unos puritanos, y es que para que la palabra de Dios habite, debe ser mezclada con la fe. Sin fe, ¿qué pasa? Dice aquí que es como Herodes, que hacía muchas cosas, pasaba como Félix en el libro de los Hechos, que él escuchaba a Pablo con mucho gusto, pero no le importaba nada lo que Pablo estaba diciendo. La palabra de Dios debe ser mezclada con fe para que la palabra de Dios dé fruto en nosotros, ¿sí? Muchos se asombran y dicen: wow, qué sabiduría, uy, qué prédica tan excelente. Pero si no le ponen fe a la palabra de Dios, simplemente va a ser como la semilla que no da fruto, ¿sí? Ahora, ¿en qué medida la palabra de Dios debe abundar en nosotros? Dice el texto: ricamente. Dice acá Thomas Manton, no como una corriente escasa, no como un riachuelo, sino como un río que fluye completo, ¿sí? Nosotros no debemos estar contentos con las vistas parciales de la verdad de Dios. O sea, en otras palabras, un verdadero creyente no debe estar contento con ver la Escritura así por encima y leer la palabra de Dios así de una forma superficial, sino que el creyente debe ver aquí la palabra de Dios como el pasto para su alma. Dice el texto en primera de Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es útil, ¿sí? Dice otro texto en la Escritura, cuando el Señor fue tentado por Satanás: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, para eso es necesario que buscar en oración la sabiduría de Dios, mucho más, no leer a prisa la palabra de Dios, ¿sí? Algunos leen un capítulo rápido en la mañana, otros en la noche, y lo leen así rápido y no se les queda nada. Entonces eso muestra que van en contra del mandamiento de la Escritura, que dice que la palabra de Dios debe morar en nosotros, ¿sí? Ahora, este pasaje de Colosenses, yo quiero que vayamos ahí rápidamente ya para terminar, a Efesios 5, 18, 20, porque es un paralelo, ¿sí? Cuando nosotros vemos los textos en paralelo, podemos notar nosotros mucha mayor visión de lo que Pablo nos está hablando ahí. Y este texto es muy parecido, dice Efesios 5, 18 al 20: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros mire que es igual, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Adiós. Si nosotros lo comparamos con el texto acá de Colosenses, nosotros podemos llegar a decir lo siguiente: que el que está lleno de la palabra de Dios está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos que son sinónimos. Una persona que está lleno del verdadero conocimiento de Dios está dando fruto, quiere decir que realmente está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí quiero citar a Warren Wiersbe, dice: en el último pasaje, los himnos y las canciones son la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, mientras que Colosenses son el resultado de la profunda asimilación de la palabra de Dios. O sea, muchos de los hermanos que escribieron estos himnos
son personas que estaban llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Porque ellos conocían muy bien la palabra de Dios, se la aplicaban a su vida, y eso dio para que ellos escribieran estos himnos, ¿sí? En otras palabras, el cristiano que está lleno de la palabra de Dios es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que esa es la conclusión que podemos llegar cuando nosotros comparamos esos dos pasajes, ¿sí? Dice acá también que el Espíritu Santo no está con aquellas personas que toman la palabra de Dios de una forma superficial. Y eso es supremamente importante, ¿sí? El Espíritu Santo dice en la Biblia que nos iba a llevar a toda verdad, pero si yo no pongo mi esfuerzo, si yo no me esfuerzo en estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a hacer que yo pueda tener más de su verdad, ¿no? Ahora, vamos a ver una última aplicación. Muchos creyentes pueden llegar a tener la palabra de Dios morando en ellos, pero no es de una forma tan poderosa como para que ellos se pueda demostrar que tienen una vida realmente plena en Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El alma de las personas prospera cuando la palabra de Dios mora en el creyente, ¿sí? ¿Cuál es una de las claves del crecimiento espiritual? Cuando la palabra de Dios mora en el creyente, cuando la palabra de Dios yo la mezclo con la fe, con la palabra de Dios yo busco ponerla en práctica y busco ponerla por obra, ¿sí? Entonces esto es algo que es muy importante. La verdadera sabiduría del cielo es aquella sabiduría en la cual yo aplico todo lo que yo conozco de la Escritura, ¿sí? Por eso ahí dice Matthew Henry, ya para terminar, la palabra de Cristo debe morar en nosotros, no en la noción ni en la especulación para hacernos doctores, sino en toda sabiduría para hacernos buenos cristianos, y nos permite comportarnos en cada cosa mientras nos convertimos cada vez más en hijos de la sabiduría, para enseñar y amonestar a otros. Esto contribuirá en gran medida a nuestra promoción en toda gracia, porque aguzamos nosotros mismos, estimulándonos a los demás y mejorando nuestro conocimiento mediante la comunicación y la edificación. O sea, en otras palabras, ¿cómo yo crezco en el conocimiento de Cristo? ¿Cómo hago que la palabra de Dios more más en mí? Cuando yo comparto la palabra de Dios con los hermanos, cuando yo enseño a los demás, cuando yo estoy edificando la vida de otros hermanos. Esa es la manera también en que yo muestro, y es una forma también de ayudar al hermano en su crecimiento en Cristo, ¿no? Entonces, como conclusión, vemos que hay tres cosas que la Escritura nos enseña a nosotros que es responsabilidad del creyente. Una, la exhortación mutua, debemos exhortarnos unos a otros. Segundo, la oración mutua, debemos orar unos por otros y debemos perdonar nuestras ofensas unos a otros. Y tercero, debemos enseñarnos unos a otros. ¿Por medio de qué? Cuando la palabra de Dios habita en mí cada vez más y me esfuerzo cada vez más por conocer al Señor a través de las Escrituras. Vamos a orar.